Hemos invitado a un criminólogo con una formación especializada en esta disciplina, después de haber estudiado Derecho y ser un abogado en Lima, en España. Y es actualmente profesor en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y es una persona que ha puesto mucho énfasis en la dimensión digital de la criminología ante la perspectiva de que las bandas organizadas sean más modernas, mejor, más eficientes y mejor organizadas justamente que el Estado para poder hacer sus crímenes de una manera planificada utilizando para eso herramientas digitales. Ya ha sucedido en los últimos días que en la Comisión de Defensa del Consumidor se ha aprobado un dictamen que puede convertirse en ley que, según nuestro invitado, puede poner en riesgo más la vulnerabilidad de los ciudadanos. Estamos hablando sobre el señor Nicolás Ceballos Trigoso, que además ha sido viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior. Señor Ceballos, gracias por estar acá. ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos en el clima actual de amenaza de la criminalidad organizada con este proyecto de ley fruto de un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor? Muy buenos días. Y efectivamente creo que el abordaje que propones es importante porque hay que mirar este proyecto de ley a la luz del contexto en el que nos encontramos. Estamos frente a una enorme amenaza al crimen organizado, donde existen diversas vulnerabilidades a nuestra seguridad e integridad. Una de ellas tiene que ver con un enorme mercado de datos personales, un mercado negro de datos de los usuarios, de las personas, de nosotros, que se filtran con mucha facilidad y lamentablemente la fuente principal de estos datos es el Estado. En este contexto hay un proyecto de ley, el 3752, que tiene como intención darle más fuerza a OCIPTEL para que pueda fiscalizar a las operadoras de telefonía y de servicio de Internet. Pero en ese articulado que proponen, incluyen dos artículos, dos modificaciones que implican un acceso irrestricto a la información personal y en tiempo real para OCIPTEL sobre cosas que nos competen a nosotros como ciudadanos. Pongo un símil que para nosotros es bien importante. Imagínense que nos tocan la puerta en la mañana del día de hoy un funcionario de OCIPTEL y nos dice: estoy fiscalizando su empresa de telefonía y quiero saber dónde compró el teléfono, cuándo lo compró, cómo lo pagó, a quién llama, cuánto tiempo lo usa y un montón de información personal que uno usted diría que tiene eso que ver con la labor del servicio público, del servicio de telefonía. Con este proyecto de ley, OCIPTEL podría hacer eso sin preguntarnos. Y eso es realmente muy peligroso y muy preocupante para todos los que somos usuarios de este tipo de servicios. ¿Ha reaccionado OCIPTEL ante este proyecto de ley? Porque el señor Muente, que hemos recibido acá, que es el presidente de OCIPTEL, en general ha mostrado una extrema prudencia y una gran conciencia de las amenazas que supone que vía digital podamos saber datos como los que ha dicho usted, pero también cuántos hijos tenemos, a qué hora salen al colegio, en qué colegio están, cuánto gana uno, cuánto paga de impuestos, etcétera. El día que no haya privacidad y que esos datos estén en manos de no se sabe quién, pues corremos más riesgos de los ya graves que tenemos ahora. Sí, efectivamente, y naturalmente OCIPTEL es uno de los primeros que debe preocuparse porque ese tipo de información se filtre. Actualmente hemos visto un montón de casos en los cuales entidades como RENIEC, como PCM han sido espacios vulnerados por la criminalidad organizada para obtener datos privados. En el año 2020 se robaron 1 millón de soles de bonos, el bono universal, a través de datos del MIDI, de RENIEC en su momento. Y OCIPTEL sin duda alguna tiene que también ser responsable y naturalmente es bueno que tenga esa iniciativa para preocuparse porque este acceso a la información irrestricta no se consolide porque es un enorme riesgo para todos. Nada nos garantiza en este contexto que ese dato no pueda acabar en las manos de una red criminal. Ahora, llama la atención el rol que ha jugado en este asunto la señora congresista Yarrow, porque ella más bien es una liberal que debe ser perfectamente consciente de los riesgos que la vida privada y que la información privada corre si este proyecto llegase a aprobarse. Sí, efectivamente, y habría que hacer la consulta a la congresista cuáles son un poco las líneas que estamos siguiendo con eso. Ahí, más allá de sujetarnos a las interpretaciones e intencionalidades, porque eso lleva muchas interpretaciones posibles, lo objetivo y concreto es que esa modificación aquí y ahora significaría un enorme riesgo de acumular datos en una entidad pública, datos que además no son necesarios para fiscalizar a la empresa privada. Y eso es importantísimo saberlo. No necesitan saber cómo uso yo el teléfono para saber si la empresa telefónica o la empresa de servicio de Internet va o no a brindarme el servicio adecuadamente, ¿no? Ahora, tenemos datos sobre la ciberdelincuencia que han sido proporcionados por un estudio realizado por ISEV, ¿no?
¿Qué información tiene usted sobre eso? Bueno, efectivamente hay un enorme mercado negro de inseguridad. En los últimos 10 años se han detectado por lo menos 10 casos emblemáticos de filtración de datos. Y lo crítico en esto, como mencionabas desde el principio, es que la principal fuente de información de este mercado negro resulta siendo el Estado, resulta siendo las bases de datos del Estado que acumulan información nuestra. Claro, la información privada también puede ser vulnerable, pero el Estado tiene la responsabilidad de cautelar justamente esos elementos cuando se lo proporcionamos. Es su labor principal. El caso, hace unos meses se detectó, por ejemplo, que en la página de la policía había sido hackeada y está ahorita secuestrada y hay datos importantes ahí de por medio. Es decir, ¿secuestrada por quién? Presumiblemente por una banda criminal. Efectivamente, porque finalmente saber qué es lo que se estaba preparando. Efectivamente, y lo que se sabe hasta ahora es que están cobrando una especie de rescate, ¿no? Es una modalidad bien particular que se usa de ransomware, de un programa que lo que hace es capturar esa información y si no se paga lo que se corresponde, no se lo filtran, ¿no? Se ha conocido el caso hace unos días de RENIEC, de esos servidores que habrían estado cambiando la información de procesados por narcotráfico, por otros delitos, y también es un tema crítico, ¿no? Lo de RENIEC también, la filtración de datos personales que han sido utilizados en un caso contra unos periodistas. En fin, lo preocupante en esto, más allá de los datos específicos, es que muchos de estos datos provienen de fuentes del Estado y necesitamos saber con claridad, uno, qué medidas se van a tomar, y segundo, por qué se requiere acumular más información personal si sabemos que esa información es muy rica y de mucho interés para el actor criminal, ¿no? Bueno, usted es el fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, ICEV, y han establecido una información muy amplia sobre los ciberdelitos que se vienen cometiendo ya. Todo el mundo sabe lo que puede pasar con una tarjeta de crédito clonada, con un teléfono robado y utilizado para acceder desde ahí a los bancos, etc. Yo quisiera que nos dé información de esto, porque es a la luz de esta criminalidad digital que uno puede preguntarse a quién se le ha ocurrido reforzar la información que un organismo público como OCIPTEL pueda tener. Yo por eso quisiera que usted nos explique un ejemplo concreto e importante. Una banda criminal ha logrado penetrar a los servidores de RENIEC, que es el registro oficial de quienes somos del Estado, RENIEC, registro de identidad y Estado civil, y ha puesto como muertos a algunos criminales. Algo más complejo ahí. Y en el caso de RENIEC hay dos episodios que han sido más conocidos públicamente. Uno tiene que ver por lo que pasó hace unos meses con un grupo de periodistas de un canal cercano, que su información se filtró y fueron extorsionados, amenazados por algunas publicaciones que hicieron. Y ese dato se obtuvo de una fuente de RENIEC, se obtuvo de una filtración que tuvo RENIEC en su momento. Eso es un tema importante. Hace unas semanas también se hizo público en un medio de comunicación un caso donde trabajadores de RENIEC habrían accedido a los sistemas de registro civil de los ciudadanos y cambiado el estatus de muerto y vivo, de estatus de algunos procesados investigados por narcotráfico o por crimen organizado. Entonces, esas personas declaradas oficialmente muertas por RENIEC ya no son objeto más, por supuesto, de procedimientos judiciales. Por supuesto. Y ahí lo importante es lo siguiente, porque por un lado en muchas oportunidades se dice lo importante es la vulnerabilidad del sistema, el software, que el software sea robusto para poder no ser vulnerado. Pero hay un elemento humano que es indispensable en ese factor, que puede ser capturado o por coacción o por dinero. Entonces, cuando ese elemento no es un elemento adecuadamente formado o no es un elemento que puede ser vulnerable, permite la posibilidad de acceder a un sistema que puede ser muy robusto, pero si uno se infiltra con ese sujeto y lo convence por un motivo bueno o malo, plato a plomo, como se dice coloquialmente en algunos casos, ese dato es accesible, es disponible, está disponible. Y el crimen organizado, cuando encuentra ese tipo de vulnerabilidades, no escatima esfuerzos y recursos para poder utilizarlo. Bueno, estamos combatiendo contra criminales que han dado muestras de ser más eficaces y más ubicados en el mundo contemporáneo que nosotros, ciudadanos, y sobre todo que el Estado. Sí, sobre todo porque ellos tienen una intención, ¿no? Su intención es obtener recursos de forma ilegal, robarnos, secuestrarnos, extorsionarnos, y como están dedicados conjuntamente a eso, tienen mucha facultad y mucha capacidad de innovación. Entonces, como Estado, efectivamente, puede que la norma que se ha propuesto tenga una intención interesante de protegernos, pero está dejando dos franjas bien complicadas y bien críticas que a la luz del contexto en el que nos encontramos son... ¿Cuáles son esas dos franjas? Una que tiene
tiene que ver con una modificación de un artículo, el artículo 6, que habla de la ley de OSIPTEL, que habla del acceso a determinada calidad de datos. Esos datos van a poder ser accedidos a través por OSIPTEL sin el permiso de un juez, sin el permiso de un fiscal. Son datos más personales que tienen que ver con el uso de los servicios de telefonía y de Internet. Y el segundo es una modificación del artículo 15, que lo que menciona es que ese acceso puede ser a través de mecanismos virtuales, digitales, informáticos directos entre OSIPTEL y las empresas prestadoras de servicios. Ese mecanismo lo va a definir OSIPTEL finalmente. Entonces, el conjunto de esos dos elementos es crítico porque permite tener acceso irrestricto e inmediato en tiempo real a datos personales muy privados. Eso es el tema que llama la atención porque de cara a lo que estamos mencionando es un espacio de riesgo enorme, vulnerabilidad enorme por parte del director criminal. Insisto. De acuerdo. Por ejemplo, si uno sabe qué compra una persona, puede también tener información privada sobre la salud de esa persona, que tenga o no una infección, que use Viagra o no, que tenga tales y cuales prácticas. Todo eso es la vida privada. Por supuesto. Hay el libro, por cierto, del periodista y abogado Juan de la Puente, Una humanidad vigilada hacia el fin de la intimidad, que va en ese sentido, ¿no? En los recursos de información. Ahora, yo quisiera saber, la aprobación de este dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor. Fíjese usted cómo se llama esa comisión, presidida, por cierto, por el congresista de Acción Popular Wilson Soto. ¿Han consultado con especialistas como usted? ¿Se han dado cuenta de lo que estaban haciendo? Eso es interesante saberlo porque existe un informe de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información del MINJUS que señala que le advierte a esta comisión y que advierte públicamente que estos artículos vulneran los elementos de privacidad de los individuos. O sea, lo dice textualmente. El informe, tengo el número, es el informe 010-2023 del Ministerio de Justicia, dice expresamente a la comisión, oye, estos artículos tienen estas contingencias. Y segundo le dice, en los casos en que OSIPTEL requiera utilizar esa información de reserva privada para momentos en los cuales haya alguna actividad criminal, hay un mecanismo que es un mecanismo que implica un pedido a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que se libere esa información. Entonces, ya esos mecanismos existen. Entonces, es importante saber eso porque ya hay un informe formal del propio Ejecutivo que le dice a la Comisión, esto tiene estas contingencias, estos riesgos, ¿no? De acuerdo. Aprovechemos estos minutos que nos quedan, que son pocos, para que nos diga en general, ya saliendo del tema específico de la criminalidad a través de medios digitales, que nos ha hecho saber que hay bandas que están muy adelantadas en esto. Ayer venció el plazo para que el gobierno hiciera uso de las facultades delegadas dadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué se ha aprobado? ¿Qué no se ha aprobado? ¿Cuán bien orientados estamos? Dentro de las cosas que se han aprobado y que ha sido un paquete bastante interesante, hay dos o tres documentos que son relevantes. Uno tiene que ver con cómo se va a organizar ahora el sistema de lucha contra el crimen organizado. Se ha dispuesto la generación de un sistema de lucha contra el crimen organizado. Hay que ver cómo se va a revestir de contenido a ese sistema. Eso es interesante porque estamos frente a una amenaza, siguiendo la conversación, bastante seria en el tema. Segundo, entendemos que se ha reforzado además la capacidad del sistema de seguridad ciudadana. Ahí lo importante es cómo se puede conseguir que sobre todo las municipalidades tengan un rol muy activo, pero tal vez dentro de todos los temas, y uno de los temas que va a generar mayor discusión en los siguientes meses, es el que se le ha vuelto a dar a la policía la facultad de la investigación preliminar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la labor policial ya va a poder prescindir inicialmente de la presencia de la Fiscalía para poder hacer indagaciones preliminares cuando un hecho delictivo ocurra. Entonces ya no va a depender de que la Fiscalía esté presente para poder interrogar a una persona, saber... Se han reforzado poderes de la policía. Efectivamente. Sin poner en desmérito la acción y la responsabilidad de la Fiscalía. Hay que ver con detalle qué cosa va a implicar eso en el futuro. Ese debate recién se va a abrir en las siguientes semanas. Lo importante es que sí se está tratando de responder, entendemos por la intención, de que la policía tenga más capacidad de reacción y no tenga que esperar a que la Fiscalía se apersone en caso de un hecho delictivo para poder levantar la información. ¿Qué le parece a usted que se hubiera debido introducir como proyecto si no se ha hecho? Creo que hay un gran margen que no se visualiza en torno a la prevención del delito. Y eso tal vez debió ser uno de los temas más discutidos en esta discusión, en estos debates, ¿no? Y sin duda es importante la investigación criminal, no vamos a desmerecerla. La labor de la investigación criminal es trascendental para perseguir y detener a los delincuentes, pero hemos conversado mucho con muchos colegas al respecto, uno podría mañana detener a todos los delincuentes del Perú
y el día siguiente pueden aparecer nuevos. Entonces lo que se requiere es un trabajo muy intenso de prevención, y tal vez esa ruta de prevención es la que estamos todavía descuidando para nuestro futuro. Señor Nicolás Ceballos, criminólogo, abogado, exministro del Interior, viceministro, perdón, muchas gracias por estar acá, por prevenirnos a nosotros y por prevenirnos a los congresistas también de las consecuencias inesperadas y muy negativas que pueden tener lo que hacen, en el mejor de los casos, con la mejor voluntad. Muchas gracias, señor, que tenga un feliz fin de año, felices fiestas de Navidad, y gracias por alertarnos, porque todos estamos amenazados por la criminalidad y particularmente por sus formas más sofisticadas y más modernas, que es aprovechando los recursos digitales. Muchas gracias y muy buenos días.